condición importante para que haya aparecido la filosofía es el asunto de la religión. Nosotros, en la reunión pasada, habíamos estado comentando de que la filosofía es un saber racional, que de una u otra manera rechaza ciertas verdades que se pueden imponer por la fuerza, por educación, por costumbre, los famosos dogmas, una suerte de verdades incuestionables. Profesor, ¿los griegos tenían Biblia? No, no tenían Biblia. Al menos no tenían una serie de textos del mismo rango que los antiguos hebreos tenían a sus famosas escrituras. No. Ahora, ¿qué tiene que ver, profesor, la Biblia con este asunto? Un montón. Más allá de lo que tú puedas creer o no en Dios, que eso tiene una cuestión personal, pero creo que tienes que admitir conmigo, ¿no, maestro? Cuando yo acepto la verdad de la Biblia, es de una u otra manera una suerte de límite a la capacidad crítica, ¿o no? Es como si tú puedes criticar lo que quieras, excepto esto. ¿No? Porque es la palabra de Dios, pues, ¿no? No puedes criticar eso. Los griegos no tenían Biblia. Y como no tenían Biblia, eso sí se podían mandar a todo. Podían criticar hasta los mismos dioses. Los griegos, profesor, eran personas religiosas, súper religiosos, recontra religiosos. Quizás más que nosotros inclusive, más que nosotros. Claro, el griego era una persona tan religiosa que asumía sus deberes religiosos como una cuestión cívica, una cuestión de ley, una cuestión patriótica. Ellos celebraban sus ritos a Zeus, a Apolo, a Dionisio, a Palas Atenea. Justamente Atenas viene de Palas Atenea. De tal manera de que ellos, como una cuestión de deber cívico, ¿no? Zeus, Apolo, grandes dioses. Pero en el ámbito personal, saliendo de esas celebraciones, podían criticar, cuestionar. Ya pues Zeus, manda la lluvia, por favor. ¿Qué te pasa, Zeus? ¿Por qué estás molesto conmigo? ¿Que acaso te has fijado en una de mis hijas? ¿Acaso quieres llevarte a mi esposa, Zeus? Por favor, no seas así. No quieras tener mis bienes, mis propiedades. Zeus, no seas malo, pues hermano. Así trataban. O sea, eran personas que podían, por un lado, reverenciar al Dios, pero por otro lado, tratarlos como amigos. Entonces, como que ahí la cuestión religiosa era más factible de ser criticada, de ser cuestionada. Por eso que aparecen muchas personas que inclusive comienzan a negar a los dioses, o al menos dudar de ellos. Se le preguntaba, por ejemplo, a un señor llamado Anaxágoras de Clasomene. Señor Anaxágoras, dígame hermano, ¿para usted existe Zeus, Apolo, Palas Atenea? Y Anaxágoras diría, bueno, yo como ciudadano de mi patria, Clasómenes, tengo que aceptar la existencia de los dioses. Pero yo como filósofo, no sé, eso de Zeus, de Apolo. Yo considero de que el mundo, al estar ordenado, pues proviene de una mente muy inteligente y brillante, que le ha dado un orden a todo lo existente. Ese es un ser, una suerte de nous o de mentalidad brillante. Y por esa razón yo, Anaxágoras, fui a Atenas y fui expulsado y acusado de ateo. Pero en realidad no es que sea ateo, solamente que yo ya insinúo una cuestión crítica con respecto a los dioses. Ah, qué interesante, Anaxágoras, interesante. O sea, tú dices de que más allá de que Zeus o que Apolo, hay una mente inteligente. Ah, muy bien. Entonces los griegos eran personas que podían hacer ese tipo de análisis religioso, porque más allá también de que no tenían Biblia, como que los ámbitos religiosos no se mezclaban mucho con la vida del gobierno, con el ámbito político. ¿Había una suerte de sacerdotes? Claro que sí. Pero tú, como sabes historia, sabes de que generalmente los grandes imperios, me acuerdo yo de los incas, por ejemplo, como que la casa sacerdotal tenía una suerte de dominio sobre otras clases sociales, ¿o no? Estaban más sobre la parte superior de la pirámide de jerarquías sociales, ¿no es cierto o no? Y creo que también ocurría lo mismo en el caso de los egipcios, ¿no? Entonces, sobre el rey, sobre el faraón, sobre el inca, ¿cierto? No había nadie, obviamente, pero debajo, ahí nomás, estaban los sacerdotes.
y más abajo, claro, el pueblo. Ya, esa jerarquía muy conocida no existía en Grecia. No habían sacerdotes necesariamente gobernantes, no había eso. Lo que permitía entonces que el ámbito público, el ámbito de la enseñanza, el ámbito de la formación política era algo ajeno a la cuestión religiosa. Más claro, no se enseñaba religión en los colegios, como hoy encontramos por ahí en muchos colegios de nuestro país, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ya, eso que hay ahora en el siglo XXI, como que los griegos no lo entendían o no existía, ¿no? Eso de enseñar una doctrina católica o cristiana en un centro educativo, ¿ya? Había esa división bien curiosa. Eso es lo que le permitía a los griegos desde chiquitos a criticar inclusive a los mismos dioses. Ahora, pero compañeros, también una cuestión fundamental es que los griegos, eso ya sí se remonta desde muy antiguo en realidad. Eso es antes los griegos, mucho antes. Los griegos tenían ya una visión bastante curiosa de la realidad. ¿Quién no ha escuchado, y seguro tú también, frases como nada en exceso, todo exceso es malo, una persona inteligente es una persona ordenada? ¿Cierto o no? La virtud es armonía. Lo más importante que tenemos de nosotros es nuestra forma de pensar. Quizás por ahí has escuchado frasecitas muy famosas como las que acabo de decir. Ya, ¿de dónde salió eso? ¿Quién las inventó? ¿Quién las generó? De los griegos, maestro. Eso proviene de los griegos. Eso de nada en exceso, todo exceso es malo, eso es típicamente griego. ¿Nunca te has percatado que los griegos por qué eran geómetras? Te mencioné, ¿no? Tales, Pitágoras, más tarde Euclides. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el griego, desde antes de la filosofía inclusive, veían al mundo armonioso, veían al mundo ordenado, consideraban de que todo lo que existe por alguna razón. Si hay lluvia, es por algo. Y la lluvia genera otra cosa. Digamos que la lluvia se genera por nubes y la lluvia cae al suelo y genera plantas o hace fluir a los ríos. Entonces, como que el mundo presenta una armonía. Todo parte de algo y termina en otra cosa. Del mismo modo, cuando yo camino por la calle, vengo de un lugar y me dirijo a otro lugar. Para los griegos, la nada era prácticamente difícil de entender o si no imposible. El cero era algo que no podían concebir. Todo lo que existe, todo lo que tiene un orden, todo lo que está en armonía parte de algo, de un punto de partida, de un principio. Los griegos eran tan aficionados por el orden que ellos en sus ratos libres, en su ocio, agarraban un palo, una varilla y comenzaban a hacer trazos en el suelo de cuadrados, de triángulos y se quedaban mirando, así, horas y horas mirando el cuadrado. Les parecía fascinante ver solamente una figura geométrica. Entonces uno le preguntaba, por ejemplo, a grandes intelectuales, como Pitágoras, que ya te estoy comentando ya mucho de él, ¿no? Entonces uno le decía, oiga, gran maestro Pitágoras de Samos, ¿por qué ustedes los griegos admiran mucho a figuras como el cuadrado? Y Pitágoras decía, bueno, fácil. Nosotros los griegos admiramos mucho al cuadrado porque esta figura geométrica es bastante armoniosa, tanto así que yo la considero divina. ¿Divina? ¿Por qué divina, querido Pitágoras? Claro que es divina, porque en cada lado siempre hay uno y la unidad es armonioso. No importa qué trazo puedas hacer dentro del cuadrado y siempre, todo trazo siempre es uno y todo lo que parte de uno es armonía, es orden. Entonces yo considero de que esta figura geométrica representa la armonía y el orden de las cosas, porque esta figura geométrica parte siempre de uno. No importa qué trazo hagas en el cuadradito, siempre es uno. Y eso es orden y eso es racional. Pitágoras tuvo muchos discípulos, fundó una escuela, te estaba contando hace un ratito, ¿no? En la ciudad de Crotona, al sur de Italia.
Había un discípulo llamado Hipaso, algo molestoso, le paraba haciendo preguntas bien complejas al profesor Pitágoras. Decía, profesor Pitágoras, ¿qué pasa, joven Hipaso? ¿Qué tienes? Profesor, usted está diciendo de que en ese cuadrado todo es uno. Efectivamente, querido Hipaso, todo es uno. No importa qué trazo hagas, es uno siempre. Profe, eso no es verdad, profesora. ¿Cómo no, Hipaso, que me estás acá intentando refutarme a mí? Claro, pues, profesor, recuerda que nosotros somos como filósofos, somos racionales y críticos. Usted será mi maestro, pero como que también usted no es tan cierto lo que está diciendo, profesora. No todo es uno, profesora, en el cuadrado. ¿Cómo que no hay paso? ¿Qué has descubierto tú? Profesor, una pregunta. ¿Y este trazo que está acá, que seguro ustedes también lo conocen muy bien, este trazo cruzado también es uno? Y Pitágoras, un poco terco, decía, claro que también es uno. No, profesor, ese trazo no es uno. Usted está mintiendo. ¿Cómo no? ¿Qué número estás hablando? Y paso de una vez, dilo. Bueno, en realidad, este trazo cruzado y este también, profesor Pitágoras, no es uno. ¿No es uno? No, profesor, no es uno. Es más que uno. ¿Y qué número es? Bueno, no lo sé exactamente, profesor, pero es un número infinito. Este número, si tú lo pones acá, no me sale uno, es más que uno. Exactamente no sé qué número es, pero es un número que nunca se acaba. Es un número infinito, es un número inagotable, es un número que nunca, 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 nunca termina, profesor, y está dentro de su cuadrado. Y Pitágoras, en la desesperación, dijo, no es posible eso, no puede ser. Amarren a Hipaso y tírenlo al mar. Y agarraron a ese joven, lo amarraron y los alumnos lo lanzaron al mar Adriático, que estaba en las costas de la escuela de Crotona, donde pues estaba ahí Pitágoras, y Pitágoras se dice que prohibió el conocimiento de este número cruzadito. Pasan siglos, 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 y este número, que como bien tú lo sabes, es esto, ¿no es cierto o no? Fue llamado número irracional. Porque lo racional, profesor, es que parta de uno. Y como no parte de uno, es irracional. Entonces, como que los griegos eran personas que les gustaba mucho encontrar una armonía, un orden a las cosas. Y todo lo que es ordenado y lo lógico es que parta de uno. Entonces, esas son las condiciones importantísimas que debes entenderlo. En primer lugar, como te estaba comentando, joven, es la existencia de una religión libre de dogmas, donde la educación religiosa estaba algo separado de la enseñanza que se hacían los chicos, lo que permitía a los muchachos una libertad de crítica. Además, los griegos percibían, concebían al mundo como un todo ordenado, y eso lo veían algo racional, donde todo surge de algo y termina en otra cosa. Y por consiguiente, la nada es imposible y todo parte de uno fijo, en el cual los filósofos van a empezar a indagar e investigar.